lo tenemos a este lado. Si usted quiere tomarse uno, bien pueda. Recuerde, mi querido hermano y hermana, que este lugar hay que cuidarlo mucho. Tenemos que cuidar las sillas, tenemos que cuidar el piso. Cada gota, todo lo que se pueda regar, el piso es muy delicado y se puede manchar. Entonces le pedimos que si usted riega algo, por favor lo limpie inmediatamente. ¿Listo? Así que ya sabe, los pusimos a este lado porque es pensando en la comodidad de ustedes realmente. Y lo segundo es, la próxima clase ya tenemos un nuevo facilitador, un nuevo profesor, que es el hermano Andrés Gómez, nuestro pastor asistente. Gloria a Dios, un hombre que tiene la facilidad de enseñar. Y esperamos que Dios lo va a bendecir bastante. El tema que vamos a ver, o el módulo 2, es la palabra de Dios. ¿Qué se va a enseñar? Rápidamente les comento. Vamos a hablar de la Biblia, cómo fue escrita, cuáles son las presuntas contradicciones que la Biblia tiene, porque a veces es que la Biblia se contradice por esto. Vamos a mirar esos textos, los vamos a analizar, vamos a hablar sobre la doctrina de la Biblia, cómo la llegamos a tener en nuestras manos, vamos a hablar de la cronología bíblica, qué libro fue escrito en qué época, por qué, quién lo escribió, todo eso lo vamos a mirar. Vamos a hablar de Jesucristo en la Biblia, porque la Biblia tiene muchos tipos acerca de Cristo. Muy bonito. Vamos a hablar de las dispensaciones y los pactos que hay en la Biblia. Una de las formas de entender fácilmente la Escritura es por los tiempos que hay en ella, conocido como dispensaciones. Poner un ejemplo, la dispensación de la inocencia se conoce como la dispensación de Adán, ¿cierto? Comienza desde que Dios creó a Adán hasta que cayó en el pecado. ¿Cuánto tiempo duró? No sabemos. Y así sucesivamente la Biblia nos da una forma de hacer una división de ella a través de esto. Vamos a hablar de la numerología bíblica. Los números tienen en la Biblia su significado. El hombre fue creado el sexto día, ¿cierto? Por algo. Hay 6 días de la semana. El número 6, el número de hombre, 660, todo eso tiene un significado. Vamos a mirar eso. Parábolas, tipos, figuras del lenguaje, figuras de dicción, que es una parábola, que es un símil, todo eso lo vamos a mirar. Cómo se estudia la Biblia, cómo se estudia una parábola, cómo se estudia una biografía bíblica. Bueno, hay mucho contenido. Así que está muy interesante. Aquí ya tenemos el módulo. Si usted lo quiere adquirir, la hermana Olga le puede hacer el favor. Vale lo mismo que el módulo anterior. De hecho, este módulo es hasta un poquito más grande. Debería costar más, pero no, cuesta lo mismo. Así que ya sabe que si usted lo quiere adquirir con nuestra hermana Olga, se puede anotar y lo puede encargar para dentro de 8 días traérselo. Y si alguna persona está viendo la transmisión y quiere que se lo enviemos a donde se encuentre, nos puede escribir. Ahí dejaremos un comentario fijado con una línea para que usted se comunique. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Voy a leerlo, dice así: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Quiero leer este mismo pasaje nuevamente. Lo quiero leer en otra versión. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Les digo para que nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo en uno en perjuicio de otro. Este texto bíblico es muy claro porque nos da un consejo,
Y el consejo es que no pensemos más allá de lo que está escrito. La palabra de Dios, hay otro pasaje que dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las cosas ocultas pertenecen al Señor. Hay cosas en la palabra de Dios que vamos a encontrar que por mucho que uno analice e indague, uno no las va, hay un límite en el cual Dios no nos ha permitido llegar más allá, donde uno de pronto puede especular algunas cosas, pero uno no las puede afirmar con claridad. Hoy estaba escuchando una enseñanza de un hombre, de un pastor muy ilustre, hablando de si nos vamos a reconocer o no en el cielo. Y entre todas las cosas que él enseñaba, él decía, y una parte en la que él dijo, bueno, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, sino que yo opino, y empieza ya a entrar en su opinión personal. Me pareció muy responsable de su parte, porque hay temas en los que nosotros no podemos pensar más allá. Y cuando hablamos de la unicidad de Dios, estamos hablando de un tema que la Biblia es muy clara, pero hay otros asuntos en la Escritura que tienden a uno de pronto llevar a especular o dar opiniones personales. Entonces, cuando estemos en este seminario y ustedes vean, ustedes pudieron notar que en el módulo hay textos bíblicos donde nosotros les damos las diferentes vertientes que hay referente al texto. Y hay otros donde claramente afirmamos lo que es, porque la palabra de Dios es muy clara en ese asunto. Puede que en el resto del seminario ustedes encuentren cosas así. Si ustedes encuentran algo así y ustedes tienen una opinión quizás contraria a lo que estemos hablando en ese momento, ustedes tienen la posibilidad, siempre hemos abierto los micrófonos, bueno, hoy no lo tenemos acá, para que ustedes hagan sus opiniones, sus comentarios siempre con respeto y también para que pregunten. Pero si ustedes tienen una opinión ya muy firme y de pronto va a contrariar un poco el asunto, les recomendamos que lo haga después que se acabe la clase, directamente con el maestro. ¿Listo? Para que sea mucho más agradable el asunto. Ahora entrando en materia, la clase que veremos hoy son preguntas que las personas trinitarias no pueden responder bíblicamente. No pueden responder bíblicamente. Y acá nos vamos a dar cuenta que las personas que creen en la doctrina de la Santísima Trinidad cometen el pecado que acabamos de leer, piensan más allá de lo que está escrito. Y para poder entender por qué ellos no pueden responder bíblicamente esto, tenemos que entrar a analizar la doctrina de la Trinidad como tal. ¿Qué es lo que enseña la doctrina trinitaria? ¿Qué es lo que ella dice de sí misma? Y para poderlo entender, vamos a mirar qué dicen ellos. Vamos a poner la diapositiva. Muchachos, me hacen el favor. Y vamos a entrar a mirar algunos aspectos muy interesantes. Lo primero que vamos a mirar es el credo de Atanasio. Ya sabemos quién es Atanasio, lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, el credo de Atanasio, ahí hay una breve biografía de quién es Atanasio. El credo de Atanasio es un conjunto o es un fraseo o es podríamos llamarlo como un escrito corto, donde está escrito el dogma trinitario. Algunos debaten y dicen que realmente no lo escribió Atanasio. Posiblemente realmente no lo escribió él, porque realmente cuando Atanasio vivió en ese momento, la Trinidad no estaba conformada, sino que simplemente habían unas especulaciones acerca del tema. Se había definido que el Padre y el Hijo eran seres diferentes, que eso lo explicó el pastor, pero no habían hablado nada del Espíritu Santo. Eso vino siglos después. Entonces se cree que Atanasio, este credo, fue escrito por allá por San Agustín, año 1500, algunos dicen que por ahí en el año 800, no se ponen de acuerdo. Pero toda iglesia trinitaria y la doctrina trinitaria está basada en el credo de Atanasio. Pero ¿qué dice el credo de Atanasio? ¿Qué enseña el credo de Atanasio? Vamos a mirarlo. Vamos a entenderlo. ¿Qué dicen esos grandes teólogos trinitarios? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, la que sigue. Vamos a entender la Trinidad según los teólogos trinitarios. Vamos a la siguiente. Dice,
Quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá por la eternidad. Quien no observe este credo. Ahora bien, esta es la fe universal. Aquí comienza el credo. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Mire qué tremendo esto. Adoramos a un Dios que es trinitario, pero que a la vez es una unidad. No se pueden confundir las personas, pero tampoco se pueden dividir. O sea, ya usted está enredado. Porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu es también otra. Pero no son tres, o sea, no se pueden dividir. Vamos a la siguiente. Dice, pero la deidad del Padre, es decir, la divinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Sin embargo, son distintos, porque ya dijimos en el anterior que eran distintos. Pero lo que es uno es el otro, pero que las personas son diferentes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice, el Padre es increado, el Padre no se crea, es increado, existe. El Hijo es increado, tampoco se puede crear. El Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno y sin embargo no hay tres seres eternos. No hay tres seres eternos, sin embargo, cada uno es eterno, pero no hay tres eternos. Pero uno que es eterno, o sea, no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es creado e ilimitado. Bueno, sigamos. A ver, el Padre es todopoderoso. El Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino que uno es todopoderoso. Bueno, así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Y continúa. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal o católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. Recuerden que ya habían dicho que el Hijo era increado, pero aquí nos están diciendo que el Padre no fue hecho, creado o engendrado, pero que el Hijo sí fue engendrado por el Padre. Recuerden que nos habían dicho que el Hijo era eterno, y el eterno es que no tiene principio ni fin, pero entonces ¿en qué momento fue engendrado? O sea, el credo mismo es contradictorio, y eso lo están diciendo ellos, no nosotros. Pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho, creado, pero procede del Padre y del Hijo. O sea, y habían dicho en los versos anteriores que el Espíritu era eterno, que era increado también. Pero del Espíritu procede de los otros dos. O sea, que los otros dos, al parecer sí lo crearon, pero no lo crearon. ¿Ustedes sí están comprendiendo esto, mis hermanos? Así hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres espíritus. Aunque la Biblia dice que un Señor, un solo Espíritu, un Dios y Padre de todos, el cual es con todos, en todos y sobre todos. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales, y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas.
Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. Es necesario que la salvación eterna, que la persona también cree, es necesario que para la salvación eterna, que la persona también cree fielmente que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, porque esta es la verdadera fe, que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios y es hombre. Sigamos. Él es Dios, engendrado antes de todos los mundos del ser del Padre. Y Él es hombre, nacido en el mundo del ser de su madre. Existe plenamente como Dios y plenamente como hombre, con un alma racional y un cuerpo humano. Igual al Padre en divinidad, subordinado al Padre en humanidad. Aunque Él es Dios y hombre, no está dividido, sino que es un Cristo. Él está unido porque Dios ha tomado en sí mismo la humanidad, no ha transformado la divinidad en humanidad. Él es completamente uno en unidad de su persona, sin confusión de sus naturalezas, pues así como el alma racional y el cuerpo son una persona, así es Cristo. Cristo es Dios y hombre. Él sufrió la muerte por salvación. Bueno, aquí empieza a hablar de otras cosas. Vamos a seguir avanzando. Y ahí termina el credo de Atanasio. ¿Alguno que se quiera volver trinitario esta noche? Eso dice el credo de Atanasio. Pero de pronto alguna persona quizás trinitaria que pueda estar viendo este video, la transmisión, dirá, venga, sí, está bien, pero ese credo es viejo, ya la Trinidad evolucionó, tenemos un concepto trinitario ahora diferente, eso no es así. Vamos a mirar entonces, vamos a seguir avanzando en la diapositiva, por favor. Y vamos a avanzar más. Sigamos hasta la siguiente. La Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres personas. ¿Qué dicen los trinitarios modernos? ¿Qué dicen los eruditos trinitarios modernos? Vamos a mirarlo. Esto dice el señor Elvis Carballosa, un erudito trinitario, en su libro La Deidad de Cristo, página 99, se publicó en el año 1944. Dice, el Hijo del Hombre no es una simple persona, sino la segunda persona de la Trinidad. Ellos dicen que Jesucristo es la segunda persona, pero Jesucristo dijo que yo soy el primero y el último. Eso es lo que dicen los eruditos trinitarios modernos. Vamos al siguiente. Espiritualidad trinitaria, Francisco Lacueva. Este señor Francisco Lacueva no es cualquier trinitario. Este señor es uno de los grandes pesos pesados del trinitarismo y escribió el Nuevo Testamento del griego al español. Se puede comprar el libro, le sirve para estudiar, es un libro muy interesante. Pero mire lo que ese señor dice, que la Trinidad es un misterio estrictamente dicho, aún después de sernos revelado. Note esta contradicción. Dice que es un misterio, pero que ya se les fue revelado. Si yo le hablo al hermano algo al oído y la hermana Genoveva me escucha, me ve conversar con él, pero no escucha lo que yo le digo al hermano, para la hermana es un misterio. Pero si yo después le digo, no, yo le dije al hermano que podía tomarse un cafecito allí, ya le revelé el misterio, ya no hay misterio. Él está diciendo que un misterio que aún después de sernos revelado el misterio, o sea que ya tienen una revelación de la Trinidad, pero está diciendo, no podemos penetrar en su profundo significado, aún así de sernos revelado no lo entendemos. No podemos comprender cómo el predicado tripersonal puede ser afirmado del sujeto un solo Dios. En otras palabras, él está diciendo, mire, no entendemos cómo son tres y es uno a la vez. No sabemos cómo son tres y uno. O sea, no logramos entender eso. Ellos no lo entienden, pero aún así la gente lo tiene que creer. Yo vengo de la Gabriela, pero es como que alguien se levantara aquí y dijera, no, él no viene de la Gabriela, sino que él viene de Envigado. No, yo vengo de la Gabriela, no, pregúntenme a mí que yo sé de dónde vengo. Pregúntenle a Jesús quién es Jesús, quién es Él lo dice claramente. ¿Qué dice? Vamos a continuar. Este señor Francisco Lacueva, en un curso de formación teológica que tiene, son 3 tomos,
Dice, eternamente el Padre está engendrando un Hijo, el cual es eternamente un Hijo perfecto. Mire lo que está diciendo este Señor. La eternidad no tiene principio ni fin. Y que el Padre está engendrando el Hijo eternamente. Es decir, en este momento el Padre está engendrando el Hijo. En este momento. Toda la eternidad siempre se está engendrando el Hijo. Cuando la Biblia dice, tú eres mi hijo, ¿cierto? Yo te engendro hoy, y estima un tema de tiempo, hablando del Hijo de Dios, porque una cosa es el Hijo de Dios, otra cosa es Dios el Hijo. Sabemos que los trinitarios hablan de Dios el Hijo, que ese es el término. La siguiente dice, el mismo autor, Francisco La Cueva, dice, las tres personas existen por sí mismas. Si son coiguales, coeternas, ¿cómo es que existen por sí mismas? El Padre engendró al Hijo y de los dos emanó un tercero. ¿Cómo existen por sí mismas? O sea, no tiene sentido. Pero eso es lo que ellos están diciendo ahorita. La siguiente dice, el mismo Francisco La Cueva, el mismo estudio, en su libro Un Dios en tres personas, dice, si no engendrara un hijo, no sería padre. Y si no fuera padre, no sería Dios. El Hijo de Dios es tan eterno como el Padre. ¿Usted está entendiendo eso, hermano? Si no engendrara un hijo, no sería padre. O sea que a Dios no le podríamos decir padre. Y si no fuera padre, no sería Dios, hablando del Padre. El Hijo de Dios es tan eterno como el Padre. Mire, eso queda como cuando o sea, alguien lo llama y no sabe dónde, entonces usted como que como que estoy perdido. Lo llevaron a uno a algún lugar con los ojos tapados y uno no sabe dónde está. Está perdido. ¿Ustedes les ha pasado que ustedes voltean la cama en su casa y después se les olvidan y yo en qué posición estoy? A mí me ha pasado eso. Vamos a ver la siguiente. Luisa de Walker, su libro ¿Cuál camino? Ella dice, a ambos se les puede llamar Padre Eterno, a Jesús y al Padre. Sí, hermano. Sí, claro, bien pueda por acá. Tenemos un micrófono, hermano, para que los hermanos lo puedan. Espera, hermano, te pasen un micrófono para que. A través de las escrituras. Sí, aquí. Sí, aló. Sí, aquí ya tienen altavoz. Sí, mira que aquí dice la palabra del Señor Jesús, aquí en Juan, 1 Juan capítulo 5, al 6 en lo adelante, registra aquí las escrituras. Dice, este Jesucristo que vino mediante agua, sangre y mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Entonces aquí es la confusión que a través de la palabra del Señor Jesús, que nos registra a través del testimonio, que el testimonio nos habla aquí, que es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? A través de las tres personas diferentes, la confusión, y a través de todo esto es donde la humanidad enregistradamente se encuentra enredadamente a través de lo que tiene que ser la esencia y la unicidad de Jesús. Si mi hermano me permite. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Lo que el hermano está diciendo es que Primera de Juan, capítulo 5, verso 20 y por ahí en esos pasajes, habla un poco de este tema del Espíritu. Bueno, vamos a mirar, ya teniendo claro la Trinidad, ya alguno de Dios le reveló la Trinidad aquí mientras leíamos lo que ellos dicen. Teniendo claro la Trinidad, lo que ellos dicen de la Trinidad, o la forma en la que ellos la interpretan, o por lo menos lo que es la doctrina trinitaria, vamos a entrar ya al tema. Preguntas, vamos a la siguiente por favor, preguntas que los trinitarios no pueden responder bíblicamente.
Y si les da por responder, entran en el ámbito de la especulación o de pensar más allá de lo que está escrito, de añadir un montón de conceptos y teorías que realmente no tienen fundamento. La primera pregunta es, y si hay alguna persona trinitaria que ve la transmisión, pues si se anima a responder, bien pueda, ahí lo dejan en los comentarios. Dice, ¿tuvo Jesucristo dos padres? El Padre es el Padre del Hijo, ¿cierto? Pero el niño no nació de María, el niño que nació de María fue engendrado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por tanto el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, realmente el que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo, no fue el Padre, hablándolo en el término trinitario. O sea, que un trinitario tiene que preguntarse, venga, aquí hay una cuestión que hay que pensar. ¿Quién engendró a quién? Entonces tuvo Jesús dos papás, el Padre y el Espíritu Santo. Aunque se supone que del Padre y del Hijo emanó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue esto? La siguiente. ¿Cuántos espíritus hay? Dios el Padre es espíritu. Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. El Señor Jesús es espíritu. 2 Corintios 3:17 habla de esto. Y el Espíritu Santo por definición es espíritu. Sin embargo, la Biblia dice, 1 Corintios 12:13 y Efesios 4:4, que hay un solo espíritu. Entonces la pregunta para las personas trinitarias es, entonces, ¿cuántos espíritus hay? ¿O está la Trinidad compuesta por tres espíritus? ¿O cómo es este asunto? Ahorita mi hermano que vayamos avanzando. La 3 es, si el Padre y el Hijo son personas coiguales, porque el texto dice, el credo coiguales, coeternas, ¿por qué Jesús oró al Padre? ¿Puede Dios orar a Dios? De igual modo, ¿por qué el Hijo no puede saber tanto como el Padre? Recuerden que Jesús dijo que el día ni la hora él no lo sabía, sino el Padre, que es en su sola potestad. La persona trinitaria, ¿qué va a decir? Va a responder lo mismo que nosotros. No, es que Jesús está hablando en su humanidad. Y nosotros vamos a decir amén. Es verdad. Pero ellos están hablando de un Dios Hijo, que es ahí donde su teoría no concuerda. La 5 dice, de igual modo, ¿cómo puede ser que el Hijo no tenga poder si el Padre no se lo da? Porque recuerde que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Si está hablando de que hay uno que es igual, coeterno, coigual. La 6 dice, si el Hijo es eterno y si Él existía cuando se hizo la creación, ¿quién era su mamá? Su madre entonces. Sabemos que el Hijo nació de una mujer. Gálatas 4:4 dice, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este Hijo, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero si el Hijo fue engendrado en la eternidad, ¿quién es su mamá? Es una pregunta interesante. La 7ª dice, ¿renunció Dios el Hijo a su omnipresencia mientras estuvo en la tierra? Si es así, ¿cómo podría todavía ser Dios? La pregunta 8 dice, si al responder las anteriores decimos que solo el Hijo humano de Dios era limitado en conocimiento y en poder y que Él murió, entonces ¿cómo podemos hablar de Dios el Hijo? ¿Existen dos hijos? Explico mejor. Si decimos que no, que es que era Dios como el Hijo de Dios en su humanidad, o sea que el Hijo de Dios, o sea que existe un Hijo de Dios. Pero a la vez existe un Dios Hijo, o sea que hay dos. Hay Dios el Hijo y está el Hijo de Dios, según la Trinidad. ¿O cómo es este asunto? ¿Algún trinitario que quiera explicar el tema? Bueno, la pregunta 9 sería, hay un solo trono en el cielo. Eso dice Apocalipsis 4:12. ¿Quién se sienta en él? Sabemos que Jesús se sienta en el trono. Pero entonces, ¿dónde se sienta el Padre y el Espíritu Santo? Ese es el tema. ¿Cierto? Juan dice, he aquí yo vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado.
¿Quién estaba sentado? Cuando usted ve los textos bíblicos, usted se encuentra de que efectivamente Jesús está sentado en el trono, pero entonces ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Yo alguna vez escuchaba, muy recién convertido, el testimonio de una mujer trinitaria diciendo que ella había sido arrebatada hasta el tercer cielo y que ella había visto al Señor Jesús y que lo había visto con unos vestidos blancos, con un cinturón de oro y con unos rizos definidos hermosos. Ella dijo que eran unos crespos lindos y lo describe, que no, que una belleza. Y que el Señor le estaba mostrando los ángeles y que ya venía por la iglesia y estaba organizando un montón de cosas. Entonces ella dice que ella le hizo una pregunta a Jesús. Y le dijo a Jesús: Señor, muéstrame al Padre. ¿Ustedes qué creen que Jesús le respondió? Pues si nos ceñimos a la palabra de Dios, tenía que haberle dicho: ¿cómo así? Hace tanto tiempo no, te estoy mostrando, te subí, pues, cierto, lo mismo que le dijo a Felipe. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Pues, entre comillas, a esta mujer le dijo: no te lo puedo mostrar. Miras ese castillo que está allá a lo lejos y que un castillo muy grande, hermoso, una cosa maravillosa. Él está allá, el Padre está allá, no lo puedes ver, no te lo puedo mostrar. Esa concepción de un señor anciano, o sea, realmente las personas trinitarias, hay tipos de trinitarios, hay algunos que realmente no tienen la Trinidad en la cabeza, son unicitarios también, pero se están congregando en una iglesia donde ellos no se percatan de que es una doctrina herética, una doctrina que no está en la Biblia. Y hay trinitarios que sí realmente son trinitarios, yo he conversado con unos y con otros también. Entonces aquí entra este dilema: ¿dónde se sienta el Padre y dónde se sienta el Espíritu Santo? Ahora vamos a la pregunta 10. Dice así: si Jesús se sienta en el trono, ¿cómo puede sentarse a la diestra de Dios? ¿Se sienta o se sienta en el trono o se sienta a la diestra de Dios? ¿O está en el seno del Padre? Porque el texto dice: el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero también Esteban dice que vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero en Apocalipsis dice que el Hijo está sentado en el trono. Entonces, ¿dónde está sentado? Nosotros desde la unicidad entendemos estos pasajes bíblicos y son fáciles de explicar. Pero desde el punto de vista trinitario, aquí hay un gran problema. ¿Cómo se explica esto? Porque el trinitario dice: vea que Jesús está a la derecha. O sea, el trinitario ve un trono en el cielo, ve al Padre y como que hay tres tronos. Pero cuando usted ve Apocalipsis dice que hay uno solo. O sea, la concepción trinitaria tiene un gran problema en esto. Ahora, vamos a la pregunta 11. A la luz de Mateo 28, 19. La 11, la que sigue. ¿Por qué bautizaban los apóstoles tanto a judíos como a gentiles en el nombre de Jesús, aun cuando los bautizaban de nuevo? Cuando tenían que rebautizar lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Por qué no lo hicieron en los títulos? ¿Por qué no lo hicieron en los títulos? Ahí están las citas bíblicas si las quieren buscar. La pregunta 12 es: ¿quién levantó a Jesús de la muerte? En Efesios 1:20 dice que fue el Padre. El Padre levantó a Jesús de la muerte. Sin embargo, Jesús dijo: nadie me quita la vida. Jesús dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y en Romanos 8:11 dice que fue el Espíritu. El Espíritu el que levantó de los muertos al Señor Jesús. A nosotros también nos levantará. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Jesús, fue el Padre o fue el Espíritu? Mire qué interesante esto. 12. Si el Espíritu procede del Padre, ¿es el Espíritu también un hijo del Padre? Si el Espíritu procede del Padre, ¿es el Espíritu también un hijo del Padre? Si no, ¿por qué no? Si procede del Padre, el Espíritu, entonces es un hijo del Padre. Pero en la 13 dices: y si el Espíritu procede del Hijo,
porque ellos dicen, es que el Hijo es el que envía el Espíritu, o sea, que procede del Hijo. ¿Es el Espíritu nieto del Padre? Si no, ¿por qué no? Mire la lógica. El Padre engendró al Hijo y del Hijo proviene también el Espíritu Santo, o entre los dos engendraron al Espíritu. Entonces tiene que ser que el Hijo es el papá del Espíritu, o que el Espíritu es el nieto del papá, del Padre. Eso suena como muy enredado, ¿verdad? Pero son preguntas que hay que hacer. Ahora, vamos a sacar una conclusión al respecto sobre este tema. Y nos quedan algunas cuestiones o algunas preguntas genéricas que están en esta lección, las cuales no vamos a mencionar por la razón de que ya tuvimos pues como esos espacios. Pero vamos a mirar la conclusión final de este módulo. Yo creo que la doctrina trinitaria realmente es un dogma de errores y de contradicciones. Y el objetivo de que nosotros estemos viendo estas lecciones es que no nos quedemos simplemente con esto, sino que el módulo está hecho lección por lección para que usted lleve a la persona de menos a más y para que usted pueda compartir esto con otras personas, para que no se quede con el conocimiento. La forma de usted memorizar y aprender todas estas cosas es enseñarlas a otras personas. Así que vamos a sacar las 3 conclusiones de este módulo, 3 conclusiones finales. La primera conclusión dice, la Biblia no habla de un eterno existente, de un eterno existente, no es de un Dios Hijo, porque el Hijo se refiere únicamente a la encarnación de Jesús, solamente se refiere a la humanidad. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, simplemente se está refiriendo a esa humanidad. La conclusión número 2, la frase 3 personas en Dios es incorrecta porque no hay distinción de personas en Dios. Si personas indica una pluralidad de personalidades en Dios, voluntades, seres o cuerpos visibles, entonces es incorrecta, porque Dios es un ser con una sola personalidad, una sola voluntad y una sola mente. Él tiene un cuerpo visible, el cuerpo humano glorificado de Jesucristo. Cuando usted y yo vayamos al cielo y veamos a Dios, vamos a ver a Jesús con el cuerpo glorificado. Apocalipsis, dice el texto al final, dice que sus siervos, y quiero leer ese pasaje, porque yo sé que nos sirve mucho para ilustrar esto. Permítame en un momento, vamos a ubicarlo. Apocalipsis capítulo 22. Verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando usted y yo estemos en el cielo vamos a ver el trono de Dios y vamos a ver a Dios, pero Dios ¿en quién? En Jesucristo, en el Cordero. Note que ese verso no dice salían de los tronos, dice del trono, uno solo. ¿Y quién compartía ese trono? Dios y el Cordero. Y dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Note esa palabra, le servirán, no dice les servirán, le servirán. Porque en el Cordero, ese hombre glorificado que murió en la cruz pero que ahora está en el cielo con un cuerpo glorificado, en él habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios habita en ese, porque Dios es un ser invisible. Jesús tiene su cuerpo glorificado y será lo que veremos de Dios. Porque Dios en su naturaleza espiritual no lo vemos, porque lo llena todo. Y dice, y note el verso 7, y verán su rostro,
no dice que verán sus rostros. No sé si usted ha visto por ahí esa imagen de la Trinidad, que es una cara aquí, por acá le dibujan como que hay otra cara y por acá como que hay otra cara, y pareciera como si fuera un solo ser que tiene 3 cabezas o 3 rostros. Nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Su nombre. Qué bonita es la Biblia. Y no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, qué bonita es la palabra de Dios. La conclusión número 4 o número 3. El término 3 personas es incorrecto porque no hay una esencial necesidad de 3 en Dios. El número único que es perteneciente a Dios es 1, pertinente a Dios es 1. Él tiene muchos papeles, títulos, manifestaciones o atributos diferentes y nosotros no lo podemos limitar a 3. La lección 4, la conclusión 4. Jesús es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque Jesús es el nombre que Dios nos ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, administramos correctamente el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y como dice Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y la conclusión número 5 es: Jesús es la encarnación de la plenitud de Dios. Es la encarnación del Padre, el Verbo, el Espíritu de Jehová. Y no simplemente la encarnación de una persona llamada Dios Hijo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Yo creo, mis hermanos, que esto ha sido claro, que hemos tenido un módulo lleno de muchas cosas. No sé si en esta hora alguno quiere dar algún aporte para que concluyamos. Alguien que quiere decir, hermano, aprendí esto, estuvo interesante, podemos mejorar esto. Si alguno lo quiere hacer, este podría ser el espacio. Amén. Listo, hermano, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Les agradecemos mucho la constancia y espero, hermano, que de verdad esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. La idea es que una vez que finalicemos todo el seminario, no los queremos volver a ver por acá. Queremos que usted, una vez finalice este seminario, se una a un redil. No necesariamente tenga que ser usted el que enseñe, pero usted puede apoyar a alguien. Y usted va a poder empezar a replicar esto. Los hermanos de evangelismo tienen cartillas de evangelismo con lecciones, lección 1, lección 2, con temas evangelísticos que usted va a poder compartir. Yo sé que igual usted puede sacar de acá muchas cosas para enseñarle y usted de acá puede sacar sus propios estudios. Entonces les invitamos a eso, a que se forme, pero para que no se quede con el conocimiento, sino para que usted lo lleve a otro nivel. Porque
el objetivo es ese, que formemos y que sigan los otros y que ustedes vayan y traigan a otros que son los que van a estar en los seminarios futuros. Está buena la idea. Ya usted se programó todos los viernes. Cuando termine ese seminario usted va a seguir todos los viernes programado, pero con un enfoque diferente. Armar un redil, compartir el evangelio no es una tarea tan compleja. Se requiere oración, se requiere constancia, paciencia y va a tener el apoyo del ministerio evangelístico, que ellos hacen una tarea difícil, que es que yo no sé hablar, yo no sé decir, no hermano, no es complejo. Es simplemente tener un mensaje que usted se va a dejar guiar por él y con el paso de la práctica las cosas van a ser mucho más sencillas. Y en el nombre del Señor vamos a poder ganar a otros para el Señor Jesús. Ese es el objetivo. Eso es lo que queremos con todo este programa, que podamos llegar más allá y que un niño testigo de Jehová que conoce muy bien su doctrina no nos deje a nosotros desarmados, porque ellos conocen muy bien su doctrina, no conocen bien la Biblia, pero su doctrina sí. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias por el espacio que nos has regalado, por el tiempo que nos permites compartir con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. También queremos poner delante de ti a alguna persona trinitaria que pueda estar viendo este material, este video. Te rogamos en el nombre de Jesús de que tú los guardes, de que tú los bendigas y que tú traigas revelación a sus corazones. Estos temas, Señor, no se generan con el fin de generar especulación o quizás burlarnos de una doctrina que realmente tiene muchas falencias, que es completamente antibíblica, sino realmente, Señor, que esto traiga luz a una persona necesitada. Te rogamos en el nombre de Jesús, revelación, Señor, que tu Santo Espíritu traiga revelación de quién eres tú. Como dices tú, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce el Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Señor, trae revelación. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesucristo. La gloria te pertenece a ti, la honra te pertenece a ti, el honor es para ti, Señor. Y este programa lo hacemos es para bendición de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, para que toques el corazón de alguien a través de este programa, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bendito, la gloria te pertenece a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. No, mis hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga a todos.